Aristócratas, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy es miércoles 4 de junio del año 2025 y quiero compartir con ustedes las operaciones que realicé esta semana para nuestro reto 100K, explicando en detalle mis motivos, mis cifras, mis plazos y estrategias de gestión. Quiero que entiendan paso a paso por qué abrí cada operación, qué riesgos implica cada una de ellas y qué espero lograr con ellas dentro de nuestro reto 100K. Así que sin más preámbulos, vámonos a los detalles. La primera operación que realizamos fue un cover call con SOXL. Lo interesante aquí es la fecha y hora de la compra, ¿no? El lunes 2 de junio del 2025, a las 4:38 de la mañana, hora del este, compré 100 acciones de SOXL, Direction Daily Semiconductors Bull 3X ETF, a $15.78. ¿Por qué compré en ese momento y a ese precio? Había detectado un soporte técnico importante. Revisando el gráfico antes de la apertura del domingo por la noche, estuve viendo más o menos los precios y noté que SXL había retrocedido desde los $18 y estaba cerca de los 15.75, un nivel que había actuado como soporte 2 veces en mayo. Por lo tanto, consideré que era un buen momento para entrar. Mi hipótesis era que tras el ajuste, el ETF rebotaría al alza, dado que el sector de semiconductores mostraba señales de recuperación luego de los earnings de Nvidia y AMD. Aproveché el pre-market. A las 4:38 am coloqué la orden para asegurar el precio de 15.78, antes de que la liquidez cambiara el mercado. El contexto fundamental era que los analistas indicaban un sesgo alcista para mediados de junio, con demanda creciente de chips en Asia y en Estados Unidos. SOXL, siendo un ETF apalancado 3 veces para amplificar cualquier movimiento alcista del sector, por lo que considera que era un punto de entrada bastante atractivo. Entonces, ¿qué estrategia desarrollé? Compré las acciones y mi estrategia era la venta de un CAL. Entonces, el 2 de junio a las 9:31 de la mañana, justo un minuto después de la apertura del mercado, vendí un contrato CAL Strike 16. Las compré en 15.78, este contrato me obliga a venderlas en 16. Expiración para este viernes 6 de junio, o sea, 4 días, solo 4 días, recibiendo una prima neta de $94. ¿Cuál era el objetivo o la estrategia de este objetivo? Era cobrar la prima inmediata de $94, poner un techo de venta en 16, que era, por decirlo así, mi take profit. Si yo hubiese comprado las acciones con la finalidad de venderlas en 16, me hubiese ganado esa diferencia de $22. Pero al vender un CAL, me veo en la obligación de igual venderlas en 16, como si fuera un trading tradicional, pero me están dando una prima de $94 por darle una fecha determinada hasta el 10. O sea, por tener 4 días, pude operar y sacarle un extra a esta operación. Entonces, ¿cuál era mi proyección de ganancias? Si SOXL cierra el viernes 6 de junio a las 4 de la tarde en un precio igual o mayor a 16, me quitarán las 100 acciones, porque la venta de un CAL te obliga a vender las acciones a un precio determinado o una fecha determinada, y por eso te pagan esa prima. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, 15.78 la compra, 16 el precio de venta, nos da 22 centavos por acción. El factor multiplicador de 100 de las opciones, porque cada contrato de opción equivale a 100 acciones y había comprado 100 acciones, equivale a que voy a vender las 100 acciones que compré en 15.78 a $16, dándome un total de $22 de ganancia, más la prima recibida de $94. Entonces, $22 que le ganamos a las acciones y 94 que le vamos a ganar a la prima nos da $116, suficiente para cumplir la meta de los $100 semanales del reto 100K con tan solo una sola operación. ¿Cuál es el estado actual? Hoy es miércoles 4 de junio en After Hours. Para ser exactos, son las 7:17 de la noche. El precio de SOXL en este momento es de $19. El CAL, Strike 16, tiene un valor intrínseco de $3. Factor multiplicador de 100 son $300 por acción, lo que implica una teórica pérdida, presten atención a esto, una pérdida teórica de $300 si tuviera que recomprar el CAL en este momento. Pero no voy a recomprar ese CAL. Lo dejaré expirar el viernes y de este modo me asignarán las acciones y me las quitarán en 16. Cobraré mis $94 de prima más los $22
quedándome con los $116 que necesito para mi reto 100K. La persona que me vendió el contrato, en este caso, se está ganando $300, menos 94 que pagó de prima, se está ganando $206. O sea, fue una operación ganar, ganar. Yo me gano mis 116, cumplo con la prima, el otro ganó más. Bueno, son los riesgos de la bolsa. En este caso, el riesgo que yo tenía era la limitación de las ganancias en caso de un movimiento alcista. Ahora bien, los puntos claves para esta operación. El cover call nos garantiza un ingreso fijo que ya parametrizamos, en este caso de $116, sin importar que COXL haya subido hasta los 19, hasta los 100 o hasta los $1,000. Esa revalorización extra de $3 por acción es del costo, es de haber vendido el CAL, es el costo por haber vendido ese CAL y se lo ganó el que lo compró. Esta estrategia no busca capturar máximos, sino generar un flujo de caja inmediato, semanal, y con este movimiento ya cubro mi objetivo de los $100 semanales del reto 100K. Pero no nos conformamos con eso, ya que el reto ha ido creciendo y ya nos permite generar un poco más de $100 durante cada semana. Entonces, la segunda operación que realizamos esta semana para el reto 100K fue un Cal Credit Spread en TMF. La fecha de apertura para esta operación fue el jueves 29 de mayo de la semana pasada. Vendí un Cal Strike 39 y compré un Cal Strike 39.5 con vencimiento el viernes 6 de junio del 2025. Una prima neta recibida de unos $8 y un riesgo máximo por spread de $50, que es el diferencial entre los strikes, que son 50 centavos por 100 acciones, contrato, valor de las acciones, de las opciones son 100 acciones, entonces serían 50 centavos por 100, $50. Ese es mi máximo riesgo, pero hay que restar los $8 de crédito. Así que mi máximo riesgo son $42. ¿Por qué elegí TMF? O sea, fíjense, con SOXL les dije por qué. Ahora, TMF también tiene un motivo. Nada aquí va al azar. Todo tiene un análisis previo antes de realizar las operaciones. Así como analizamos las acciones la semana pasada por trading de alta volatilidad, estas las estamos analizando en función de un marco estratégico dentro de nuestro reto 100K. Entonces, ¿por qué la escogí nuevamente? Número 1, situación económica. TMF es un ETF apalancado 3X que sigue el rendimiento de los bonos del Tesoro a 20 años, del Tesoro de Estados Unidos. A finales de mayo, el Tesoro anunciaba más emisión de deuda para refinanciar vencimientos próximos, lo que presiona a la baja el precio de los bonos porque aumenta la oferta y por ende presiona a la baja el precio de TMF. Mi expectativa, TMF mantendría lateral a levemente bajista a la siguiente semana, o sea, en esta semana que está corriendo en este momento. Por lo tanto, hice unos strikes relativamente cerca del dinero. Al momento de la operación, TMF cotizaba cerca de los $38. El spread 39.5 pagaba un crédito de $8, lo que representa un 16% de retorno sobre los 50 del capital en riesgo, en solamente 7 días. Riesgo máximo de $50 si TMF cerrara por encima de los 39.5 el viernes 6 de junio. Ventajas para cuentas pequeñas de esta operación. Apenas $50 de margen. Controlo 100 acciones vía spread. Si TMF cerrara menor o igual a 39 al vencimiento, ambos CAL esperarían sin valor. Y me quedo con los $8 de ganancia. ¿Cuál es la estrategia de salida? Porque siempre tenemos que tener una estrategia de salida si las cosas salen mal. ¿Y cómo controlamos el riesgo? Si TMF cierra por debajo, como dije anteriormente, o igual a 39 para este viernes 3 de junio, para este viernes 6 de junio, ambos CAL expirarán worthless, fuera del dinero. Ganancia, $8. ¿Qué pasa si TMF me queda entre 39 y 39.5? El CAL vendido 39 estaría in the money y el CAL comprado off the money, con una pérdida parcial que equivaldría a la diferencia entre precios de ambas. Mi break-even estaría en 39.8. Break-even es el momento en que ni gano ni pierdo. O sea, si la acción termina en 39.8, no gané ni perdí nada, liquidaría las acciones en after hours y fuera de esto. Ya, no gané ni perdí. Podría dejar que expire y asumir la pérdida parcial o cerrar anticipadamente y reducir así el slippage. Ahora, si TMF nos termina por encima, en un precio superior a 39.5 antes del vencimiento, la pérdida máxima en este caso sería de $50, que es el diferencial entre los strike 39 y 39.5, menos los $8 de prima. Riesgo total o pérdida máxima, $42. Opciones de gestión si TMF sube demasiado. Primero, aceptar la pérdida de los $42 y cerrar el spread.
Total, con SOXL ya nos lo ganamos. Así que no estaríamos mal. O sea, aún tendríamos un profit positivo, 116 de SOXL menos estos 42. Opción B, comprar 100 acciones de TMF a precio de mercado, por ejemplo, $40. Supongamos que estaba en 39.5, subió a los $40 al momento del cierre. Vendería el CAL comprado, que nos está cumpliendo la diferencia entre 39.5 y 40, más alguna prima por valor de tiempo que aún le quede. De esa manera, aumentaría un poquito el crédito. No me atrevo a decir cuánto porque dependería del momento. Pero supongamos que simplemente me cubre la diferencia entre el 39.5 y el 40. Me faltan recuperar $42. Entonces, vendería ese CAL comprado para compensar el diferencial y haría un roll al CAL vendido, extendiendo el vencimiento para una semana más, ajustando los strikes para calcular, por ejemplo, una subida a 39.5 o un roll por crédito que nos compense esos $42 netos. De esta manera, a través de un roll al CAL vendido, ya teniendo las acciones, recuperaría los $42 y se vería un claro cambio de tendencia y mi teoría inicial o mi hipótesis cuando entré en la posición estaría errada, pero aún así habría podido salir o tablas o positivo a la semana siguiente. Por ahora sigue estando entre el parámetro está por debajo de los $39, así que por el momento va positiva la posición. Pero aún nos quedan 2 días y no sabemos qué pueda pasar en los próximos 2 días. Entonces, puntos claves en esta operación. Un credit spread define la máxima pérdida antes de ejecutar. Busca ganar $8 con un riesgo de $50, 16% de retorno en tan solo 7 días. Ideal para cuentas pequeñas, genera ingresos semanales constantes con un riesgo acotado y controlado. Pero no nos quedamos solo con esa operación, queríamos hacer un poco más. Así que empezamos a incluir un nuevo activo dentro de nuestro reto 100K. Y realizamos, en este caso, fíjense que anteriormente fue un Call Credit Spread, ahora hicimos un Put Credit Spread, pero con el ETF U, B pequeña y X, UBIX. La fecha de la apertura de este spread fue el martes 3 de junio del año 2025. Vendí un Put Strike 29 y compré un Put Strike 27. Vencimiento para este viernes 6 de junio del 2025, igual que las otras operaciones, ya que es el capital que estamos buscando para el reto 100K durante esta semana. Recibí una prima de $87, un riesgo máximo de $113, que es el colateral de $200, menos la prima de $87 que nos dieron originalmente. Entonces, igual que en las operaciones anteriores, hay un contexto y unos motivos. Así que vamos a empezar con los contextos y motivos que generaron esta operación. ¿Qué es UBIX en primer lugar? Es un ETF apalancado a 2 veces el valor del activo subyacente, que en el caso es el índice VIX, que busca replicar el movimiento del VIX o índice de volatilidad multiplicándolo por 2. Así de sencillo. Cuando los mercados se tranquilizan, se calman, se relajan, UBIX tiende a caer. Pero si surge algún evento o incertidumbre de pánico, UBIX puede dispararse muy fuertemente. El soporte técnico estaba en 27, donde aproximadamente ha cotizado cuando está en la parte baja de este canal, durante abril y mayo. UBIX rebotó varias veces cerca de los $27, actuando como un soporte relativamente firme. El martes 3 de junio cotizaba en torno a los $29, casi a la par del strike vendido, y lo hice prácticamente at the money para capturar la máxima prima posible. Entonces, si estoy invirtiendo en el índice de volatilidad y esperaba un aumento de la volatilidad, debería tener catalizadores de volatilidad. Entonces, ¿cuáles eran mis especulaciones sobre la situación? Bueno, especulaba sobre las presiones arancelarias en la segunda semana de junio, los vencimientos de deuda del Tesoro de Estados Unidos y datos macroeconómicos como la inflación y la producción industrial, que suelen aumentar la adversión al riesgo. Mi hipótesis con UBIX era que subiría si alguna noticia de riesgo se materializaba. Entonces, el estado actual, a hoy, miércoles 4 de junio, en After Hours, el precio de UBIX se ubica en $27.39 en el After Hours de hoy, miércoles 4 de junio. El put de 29 está ligeramente in the money, pero ya cobró $87 de prima. Así que mi break-even está aproximadamente en 28.13. Está por debajo del break-even. O sea, me está manifestando una pérdida actualmente inferior a $100. O sea que mi cover call de SXL me está cubriendo esta pérdida y aún así me generaría ganancias si decidiera dejar perder la posición. Entonces, ¿cuál es el escenario óptimo para UBIX?
que termine por encima de los $29 al vencimiento para el próximo viernes. O sea, que se dispare alguna noticia, alguna volatilidad que nos haga crecer la volatilidad en los próximos 2 días. En ese caso, ambos puts expedirían sin valor y mi ganancia neta sería de $87. ¿Cuál es el escenario de pérdida máxima? UBIX termine por debajo de los $27 al vencimiento. Entonces la pérdida sería del diferencial entre 29 y 27, que corresponde a $200, menos $87 que me dieron de prima al principio. Entonces sería una pérdida de $113. Sobre 122 que tenemos de crédito sobre SBXL, todavía estaríamos en positivo para la semana, aun cuando sumiera la máxima pérdida en esta posición. Entonces, cada estrategia, fíjense que está enmarcado de diferentes circunstancias. SBXL, perspectiva alcista, me coloco con un cover call para limitar la ganancia, pero tener un crédito suficiente para cubrir las pérdidas de las posibles otras dos posiciones si salen mal. Fíjense todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si la volatilidad se disparaba y SOXL caía? Bueno, me quedaba con las acciones de SOXL, podía hacer otro cover call después, me quedaba con los $94 de crédito del cover call y además me ganaba los $113 de UBIX, con lo cual entonces tendría un profit de más de $200. O sea, fíjense que todo está calculado para que si el mercado se cae, yo gano. Si el mercado sube, yo gano. En cualquiera de los escenarios estamos trabajando y por eso es que estoy desplazándome hacia diferentes activos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias de gestión? Porque también tengo que tener un plan de salida si las cosas salen mal. Entonces, con UBIX en este caso, mi estrategia de gestión se mueve en contra. O sea, ¿cuál es mi estrategia de gestión? Si UBIX se me mueve en contra, o sea, se nos cae. Si UBIX cae por debajo de 27, antes del viernes, o el viernes 6 de junio en este caso, el spread en riesgo, con la pérdida máxima de $113, yo procedería bajo diferentes estrategias. Estrategia A, o primera estrategia, permitir la asignación. Me asignan las 100 acciones de UBIX porque me van a quitar las 100 acciones de SBXL, o sea que voy a tener capital suficiente para asumir esta asignación. Entonces, me va a asignar las acciones en 29, o sea, $2.900, porque el factor multiplicador de 100 de las opciones me va a obligar a comprar 100 acciones. Luego, vendo el put de protección en 27, con lo cual me cubre cualquier otra bajada que haya ahí en adelante. Entonces, para recuperar los $113 que tendría perdidos en ese momento, si se cayó muy fuerte, yo vendería un cover call para la semana siguiente, ya que tengo las acciones. Y como está en la alta volatilidad y está apalancado, me da créditos bastante altos. Y como está bajando, lo podría hacer at the money, porque ya el strike de protección me cubrió parte de la caída. En ese momento yo buscaría recuperar esos $113 con un cover call para la semana que viene. Fíjense, si tan solo con $200 me dio $87 de crédito, un cover call a una semana me va a dar mucho más crédito si lo hago at the money. Y no necesito recuperar más de $113 porque mi objetivo sería en este caso recuperar mi capital perdido. ¿Qué otra opción tengo? Hacer un roll al put vendido a un strike menor, por ejemplo, a 28 para la semana siguiente, aumentar el colateral porque lo voy a tener liberado al haber vendido SBXL y extender el vencimiento asegurando más prima y reduciendo la probabilidad de una asignación temprana. ¿Qué otra posibilidad tengo? Esperar un rebote de la volatilidad. Si UBIX sube por encima de 30 a 32 en algún evento, el spread recuperaría valor temporal y podría cerrarlo antes del vencimiento para capturar una ganancia parcial. Si UBIX se mantiene por encima de 29 para el viernes 6 de junio, ambos puts expiran wordless, fuera del dinero, y la ganancia es neta de $87. Esto lo sabremos el próximo viernes y lo verán en el canal de Telegram del canal. Entonces, los puntos claves en esta operación. Un put credit spread es adecuado cuando esperamos que el subyacente no caiga por debajo del strike vendido. Conocer el colateral es bastante importante para saber cuánto estás poniendo en riesgo y la prima neta que estás obteniendo, que en este caso eran de $87, 200 para el colateral. Y me da un riesgo exacto de $113 desde el inicio. Entonces, $87 de ganancia entre $113, que es el máximo riesgo, me da un 76.99% de utilidad en pocos días, con un riesgo controlado y que también se puede hacer con cuentas relativamente pequeñas. En este caso, la presunción es que tengas al menos $2.900 o $3.000 en la cuenta, pero es un rendimiento bastante elevado para una sola semana. En momentos de alta incertidumbre, tener un plan de contingencia es bastante crítico y hay que mantenerlos siempre en consideración.
Así que vamos a hacer una pequeña síntesis y unas reflexiones finales para cerrar este video. Los cover call de SOXL, $116 proyectados en ganancias. Compré 100 acciones en 15.78. El lunes 2 de junio a las 4:38 de la mañana. Vendí un call con strike 16 a las 9:31, justo la apertura del mercado. ¿Por qué lo vendí a las 9:31 y no a las 4:38? Porque las opciones trabajan en horario de mercado y no me permiten comprar en pre-market. Por lo cual, obtuve $94 de crédito. Aunque SOXG le cotiza $19 en After Hours del miércoles, no recompraré el CAL. Lo dejaré expirar el viernes 6 de junio y obtendré mis $116 de beneficio. Para el CAL Credit Spread en TMF, $8 de ganancia potencial. Vendí el 29 de mayo un spread, strike 39.39.5 por $8, prima de riesgo $50. Si TMF se mantiene menor o igual a 39 para el 6 de junio, me gano esos $8, retorno del 16% en 7 días. El Put Credit Spread de UBIX, $87 de ganancia potencial. Vendí el 3 de junio un spread por 29.27, un Put Credit Spread en este caso, por $87 de crédito. Riesgo máximo $113, casi 80% de utilidad sobre el máximo riesgo invertido, no sobre el capital total, aproximadamente un 40% sobre el capital del spread completo. Si al viernes 6 de junio UBIX está por encima de los $29, cobro los $87. Si baja de 27, gestionaré la asignación con un rol para proteger el capital. ¿Cómo encaja esto dentro de nuestro reto 100K? La meta general es al menos $100 semanales en ingresos con trading. Con el cover call de SOXL ya obtengo 116, o sea que cumple el objetivo de esta semana. Las operaciones de TMF y UBIX son adicionales para diversificar riesgos, bonos y alta volatilidad. Fíjense, un ETF apalancado, bonos apalancados y volatilidad apalancada. 3 posiciones. ¿Por qué apalancadas? Para obtener mayores créditos y capturar primas cuando el mercado me lo permite. Cada semana repito esta mecánica, busco las mejores operaciones, busco las diferentes estrategias, busco las diferentes herramientas, acciones, ETFs, ETF apalancados, cualquiera que permita cumplir con el reto cada semana. Defino la estrategia más adecuada según el perfil y según las expectativas que tengo. Cover Call, Call Credit Spread, Put Credit Spread, Iron Condors. Calculo la prima, el riesgo, los escenarios de pérdida. Gestiono activamente las asignaciones, los roll o los cierres anticipados. Reinvierto las ganancias netas en activos de valor como acciones de compañías del tipo Dividend Aristocrat, Dividend King o ETFs del Standard & Poor's 500 o del Nasdaq, entre otros, y de esta forma mi horizonte se ha acelerado. Antes pensaba llegar a los 100K en 10 años, que era nuestro objetivo inicial, pero ahora lo veo posible en 5 años gracias a la disciplina de generar nuestros $100 semanales, reinvirtiendo estratégicamente y en la medida en que vamos acumulando más capital, ir aumentando esta meta de $100 semanales o en la medida de lo posible tratar de hacer un poco más. Entonces, aristócratas, espero que esta explicación en primera persona les haya dado claridad sobre cada detalle de mis movimientos. Si surge alguna duda sobre cifras, cálculos o gestiones, déjenme en los comentarios y las responderé en el próximo reporte. Recuerden que la clave está en la constancia, la gestión del riesgo y el aprendizaje continuo. Nos vemos pronto con el reporte de la próxima semana del Reto 100K. Muchos éxitos, aristócratas, saludos y buenos días.